Argumentos. Un placer acompañarles, Oriemi González. Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb, en la cuenta de Instagram, donde pueden colocar todos sus comentarios y preguntas para nuestra invitada de esta jornada. Vamos a hablar acerca de la migración, los procesos que hay actualmente para los venezolanos en diferentes regiones del país y también lo que significa para los venezolanos dentro de nuestro país, también con las nuevas políticas que aplican dentro del gobierno estadounidense a partir desde el 20 de enero. Para eso, pues recibimos a nuestra invitada María Montoya, quien es abogado, especialista en esta materia, en el tema de migración, también profesora universitaria. Gracias por estar esta tarde en Argumentos. Gracias por la invitación. Bien, y precisamente para hablar de migración, antes de abordar pues lo que es noticia, antes de abordar los últimos procesos, también entender parte de lo que es la migración. Me gustaría que pudieses explicarnos y quizás también hacer diferencias de términos, por ejemplo, en cuanto a quienes son migrantes, quienes son refugiados, los protocolos que hay, y también entendiendo que, bueno, con toda esta política que comenzó desde el gobierno de Donald Trump, que cambió, hay como términos de pronto que se ven de forma negativa para los migrantes, bueno, por todos estos procesos irregulares, pero si bien la migración en su esencia es un proceso natural y es un proceso que, bueno, tiene años que viene llevándose a cabo, procesos migratorios normales y que va a continuar. Entonces, como quizás entender esos términos y ver cómo es la migración y cómo debería ser vista también. Fíjate, los movimientos humanos no vienen, no existen desde la migración venezolana. Lo que pasa es que en este momento para nosotros son novedosos, visto que Venezuela era un país receptor, pero nunca era, digamos que, exportaba personas, no sucedía. No había migración de venezolanos hacia afuera, sino hasta los últimos 7, 8 años en grandes números. Sin embargo, la migración venezolana ocurre desde el año 1992, cuando se podía hacer elección o podían hacer elección de países, o se iban por estudios o se iban por una aplicación a un trabajo en alguna empresa multinacional, y la migración no era vista desde un espectro tan amplio como el que estamos viendo ahorita. Si hacemos historia o en nuestra memoria histórica, vemos que uno de los primeros migrantes de la historia fue Moisés, cuando estuvo 40 años vagando por el desierto buscando la tierra prometida. Por eso te comentaba en un principio que no es reciente la historia de la migración. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 13 que el derecho a migrar existe, es real y que es propio de cada individuo decidir dónde vivir. Muy aparte de esto, o lo hablaremos más adelante, si es irregular o es ilegal, no se trata de ilegalidades, porque los seres humanos per se no son ilegales. Lo que es ilegal o irregular es la acción que ejerce el ser humano. Poniendo esto de un lado y aclarando los términos migratorios, todo aquel que sale de su país es un migrante, pero no todos son refugiados, no todos son asilados. Hay que hacer la categorización o la individualización de los términos. Si yo me voy de Venezuela hacia otro país después de cruzar la frontera, soy un migrante. Ahora bien, ¿se me considera como un refugiado? ¿Se me considera como un asilado? No. De hecho, Exacto, aclarar eso. No todo migrante es un refugiado o asilado. Ni asilado. De hecho, hay que hacer la clasificación muy clara, porque el refugio lo otorga, o la categorización la otorga el país de recepción. Es decir, el país que recibe a un grupo de personas que hacen una movilización en conjunto porque vienen de un país donde hay, por ejemplo, una catástrofe climática, se les considera refugiados, pero la consideración la hace el país de recepción, no así este grupo de personas. El asilo es una solicitud de manera individual que hace el migrante al país a donde llega, o lo puede hacer inclusive desde su país, desde el país de origen. Haciendo esta individualización, tenemos que migrantes son todos los que salen de su país, pero los refugiados los cataloga así el país que los recibe, y los asilados, indistintamente de la categoría del asilo, se les categoriza de esa forma una vez que hacen la solicitud, que es una solicitud personalísima. También quisiera dejar claro, aprovechando el espacio, que migrar no es un delito. Migrar es una decisión personalísima, individual, que depende de la situación particular de cada individuo. El migrante no es un delincuente. Las generalizaciones de la migración o con respecto a los migrantes, todos los migrantes son delincuentes, está mal aseverarlo, está mal replicarlo, está mal decirlo. No existe tal cosa como una ola migratoria, porque una ola es un movimiento marino, un movimiento climático. De hecho, existen los movimientos de personas
o los movimientos migratorios, pero hacer esta categorización, esta descripción, esta puntualización en materia migratoria para mejor comprensión de quienes sintonizan este programa es, creo que, didáctico y es bueno también para luego entrar en contexto con el resto de los temas que vamos a hablar. Sí, precisamente eso era lo que se buscaba, que podamos entender bien los términos y justamente eso que mencionaba, que las últimas declaraciones, precisamente, bueno, de voceros internacionales, es eso, hablar de, bueno, migrantes, criminales, y muchas veces entonces se ve de forma negativa el tema de, bueno, hay muchos migrantes que están, por ejemplo, en Estados Unidos, que siempre ha sido un país que ha recibido migrantes de muchas otras regiones, precisamente, bueno, de Sudamérica, de Latinoamérica, América Central. Sí, completa. Entonces, claro, también el tema de entender esas diferencias y entender que al final, bueno, sigue estando ese derecho de cada persona de poder moverse de región. Ahora, ¿cómo hacerlo de forma que no sea vista como, bueno, un proceso, como decía, ya hacía las diferencias, bueno, si es ilegal o no, si es irregular o no, cómo entender ese proceso? El movimiento de la noticia categoriza a la migración en algunos casos como ilegal. La falta de conocimiento de los términos es lo que hace, lo que procura la repetición de que los migrantes ilegales. Vuelvo. Una persona, un ser humano no es ilegal por sí mismo, sino la ejecución de una acción. Yo atravesé la frontera de un país por un paso no autorizado, no pasé por una migración, no sellé mi pasaporte, en consecuencia esa acción es irregular o ilegal, depende del país del que se trate. Porque lo otro es que la comisión de un delito tiene que ver con derecho penal, pero hay países donde la migración irregular no está penalizada con penas, valga la redundancia, de prisión, sino que son sanciones administrativas. Es decir, no puede entrar al país sino hasta dentro de 2 años porque usted ingresó a él de forma irregular. Esto también es importante dejarlo claro porque la criminalización viene de la penalización de una acción y no en todos los países se considera la migración irregular como un delito. Dicho esto, ¿qué comentaría con respecto al tema de cómo hacer que la migración sea regular? Vuelvo. La decisión migratoria es personalísima y es individual. ¿Qué influye en la decisión migratoria? La referencia que tengo en el entorno donde me muevo y que hoy en día en Venezuela, y no es un secreto para nadie, hay muchos venezolanos que han salido del país, que están en el norte del continente y que de alguna forma lamentablemente influyen en los más jóvenes, sobre todo en varones entre 18 y 35 años, en edad productiva, en edad donde pudieran tener un trabajo productivo en Venezuela, encontrándolo que no es el punto del que estamos hablando, sino que pudieran ser productivos en su país. ¿Qué sucede? El cerebro humano cuando toma una decisión en escenarios de incertidumbre, lamentablemente no piensa en frío, sino que las decisiones son viscerales. O sea, pienso o me quedo con la última línea o con un subtítulo o con un título, pero no leo el contexto. Fulanita le dice, vente a Estados Unidos, yo también soy comunicadora social y aquí hay múltiples oportunidades. Y yo me estoy ganando, no sé, un número X mensual. Y usted se queda con esa información incapaz de preguntarle por qué está tomando la decisión de manera visceral en un escenario de incertidumbre para usted y su realidad. Usted no le pregunta cuánto pagas en servicio, cuánto pagas de alquiler o arriendo, tienes un empleo, cuántas horas trabajas, tienes la posibilidad de ahorrar, cuáles son los beneficios que te dan en ese trabajo. Esas son preguntas que no se hacen. En consecuencia, esta situación que le estoy comentando es lo que procura la migración irregular, la falta de planificación, la no consecución de las acciones que deberían ser. En principio, yo voy a buscar un abogado que me ilustre acerca de la legalización o la regularización mía en el país, no hablando de Estados Unidos, sino cualquier otro. ¿Cómo voy a ingresar a ese país? Y que cada país también tiene sus protocolos, o sea, no en todos los países se hace de la misma forma. A ver, las regulaciones en materia migratoria generalmente son muy parecidas. ¿Qué es lo que sucede? Si ponemos de ejemplo a Estados Unidos, por supuesto que nos parecerá complicadísimo porque la legislación americana, de por sí, el sistema de justicia está generado para demandar,
Hay muchísimos formularios para hacer o ejercer una sola acción. Cuando, por ejemplo, si pongo un ejemplo súper pronto y cercano, si yo quisiera irme a vivir a Chile, yo hago un trámite de una visa desde el país donde estoy, me la aprueban o no, me voy a Chile. Simple y sencillo. No así en Estados Unidos, porque la legislación no solo es más rigurosa, sino también engorrosa. Tiene muchos trámites para llegar a un fin último. Bien, vamos a seguir hablando de este tema luego de la pausa. Ustedes no se muevan de argumentos. Seguimos esta conversación con María Montoya, abogado. Ya venimos.